Durante la Guerra Civil tuvo lugar la batalla del Jarama aquí, en Rivas-Vaciamadrid. Vamos a preguntar a las vecinas y vecinos sobre memoria histórica. Bueno, pues estamos aquí con un vecino de Rivas que le vamos a preguntar, que este mes toca hablar sobre Guerra Civil y bueno, si sabías que en Rivas además fue un lugar enclave porque hubo una de las batallas, la batalla del Jarama. ¿La conoces? ¿Te suena? Sí, bueno, en realidad el Jarama fue un frente, porque en medio está la carretera de Valencia que separa la parte oeste, digamos, que son San Martín de la Vega, Pinto, Valdemoro, pueblos así, y que cruza el Jarama por ahí. Entonces, al otro lado, en la otra orilla estaba el bando de los sublevados y estos pueblos estaban ocupados pues por el gobierno legítimo, que era la República, porque al fin y al cabo no dejó de ser un golpe de Estado militar y sí, efectivamente, Rivas también formaba parte del frente del Jarama. Fue la primera intervención de las brigadas internacionales, sin apenas preparación y donde sus huesos yacen por los cultivos, porque murieron muchos en ella, y entonces hubo varias ofensivas para cruzar el río Jarama, y al final consiguieron cruzar el río Jarama. Entonces, claro que Rivas y todos los pueblos por los que están cerca del Jarama, por eso se llamaba el Frente del Jarama, porque no era únicamente un sitio, era un frente, y que tiene la particularidad que al tener la carretera de Valencia, las tropas sublevadas pretendían cortar la única vía de entrada y salida que tenía Madrid, ¿eh? Entonces, claro, fue una batalla que luego se estancó, se estabilizó, pero que era un punto muy importante, porque consiguiendo ganar la carretera de Valencia, pues evidentemente dejaban a la República aislada, y a las ayudas militares que venían y a otro tipo de ayudas que venían a defender hacia el gobierno legítimo y democrático. Porque mi padre contaba que la guerra, el gasologio con Arganda del Rey, es cuando estaba en el frente, que luchaban los padres contra los hijos. Y han muerto mucha gente. Así en la guerra han muerto mucha gente de esa. Pues yo te puedo decir, pues nada, que me da mucha pena. Me da mucha pena. Así que nada, el frente que los caballos ahí han hecho, decía que había caballos de huesos de personas, y había una cuadra ahí, cuevas con caballos metidos, y decían que eran huesos de personas, y no eran huesos de personas, eran huesos de caballos. Han hecho la prueba y han dicho que sí, que son huesos de personas, y ya no sé si es verdad, los huesos de personas o los huesos de caballo. Eso ya es lo que no te puedo decir ya, porque como yo no lo he visto, no te puedo decir, y como no soy tampoco de eso de buscarlo, pues no lo sé, claro. Trincheras, había unas trincheras allá abajo, ahí en la carretera que va hacia San Martín, una carretera, un camino, y esas estaban ahí, sí, esas sí las he visto. ¿Las has visitado? Bueno, porque hay unos amigos tenían una finca también y bajábamos por ahí, y cuando es uno joven anda uno por todos lados, o sea que sí, estaba... Bueno, pues estamos con Antonio Martínez Vera, exalcalde de Rivas-Vaciamadrid, que nos ha concedido este ratito en la puerta de su casa. Además, ya le he comentado que estamos hablando este mes desde la revista Zarabanda de Guerra Civil, de la Guerra Civil. Y bueno, pues imagino que usted conoce la historia, pues si me quiere contar algo de la Guerra Civil y sobre todo la batalla del Jarama que tuvo lugar aquí en Rivas. El Jarama fue precisamente uno de los fuertes, fue el Cerro del Telégrafo. Pues ahí empezó una, pero luego vino hacia el Coberteras, que está allí. De ahí fue la batalla del Jarama. Que pues, bueno, en la guerra hubo mucho lío. No sabemos quién llevaba razón. Uno dice que llevaban la derecha y otro que la izquierda. Yo no sé quién llevaría la razón. Creo que la izquierda en principio llevaba razón. Pero por lo que se ve, algo debe pasar que no ganaron. En
¿En tu familia, por ejemplo, se ha hablado de guerra civil, posguerra? Incluso me atrevería a preguntarte si tienes familiares o tenías familiares de un bando o de otro. Pues sí. No se hablaba mucho, yo soy de una época en la que no se hablaba mucho de esto. Yo nací bajo el franquismo, entonces no se hablaba mucho de esto. Pero sin embargo, siempre entre la familia pues se conocen anécdotas. Mi abuelo en concreto era secretario general de la Casa del Pueblo de la UGT de un pueblo de Castilla. ¿Y por qué era secretario general de la Casa del Pueblo? Porque sabía leer y escribir. Y entonces el sindicato de la UGT le puso ahí, porque era lo que se llevaba entonces. Y bueno, eso le costó a mi abuelo por el hecho de escribir cartas a los vecinos, de leérselas, porque había una tasa de analfabetismo tremenda, del 90%. Eso le costó a mi abuelo estar 3 años preso en la cárcel de Cocheras, que estaba en Valladolid. Tuvo la suerte de que no fue al frente, pero es que ahí tampoco hubo frente. Ahora, sí, también hay que decir que las milicias falangistas que estaban allí por ahí cometían unas barbaridades tremendas, ¿no? Porque cayeron, claro, bajo zona nacional. Realmente no había, porque toda la gente que podía luchar del lado del gobierno legítimo estaban en el frente. Y ya digo, tengo esa anécdota que guardo con mucha alegría por parte de mi abuelo, que era el secretario general de la Casa del Pueblo, como he dicho, y porque hacían una buena labor. El campo estaba muy atrasado en España, estaba atrasadísimo. Y bueno, los caciques y los terratenientes inmediatamente apoyaron el golpe, ¿no? Entonces me siento orgulloso por mi abuelo, y a cualquiera que se le diga que por saber leer y escribir estar 3 años en la cárcel, pues hombre, parece un poco duro en los tiempos actuales, pero así eran las cosas entonces. Mi casa no es siempre. Ten en cuenta que mi madre fue la primera maestra que tuvo aquí, en este pueblo, y eran de izquierdas, los dos. Mi padre, mi madre no llegó a estar en la cárcel, mi padre sí, tuvo 5 años. ¿Cuándo la guerra civil? Cuando la guerra civil, bueno, cuando del 40 a 45. Por ser profesor de izquierdas. Sí, digo yo que sea de izquierdas, porque la verdad es que sí, parecía de izquierdas. Aunque nunca hablaban de ello ninguno. No nos transmitieron ninguna idea así de decir lo de la izquierda son mejores, la derecha son... Nunca lo que cogíamos nosotros, viendo hablar a mis hermanos y yo a ellos, nunca se dedicaron a inclinarnos hacia un lado. Y habían pasado lo suyo. Pero por eso la José sería que no quería que nos pusiéramos en ningún sitio. ¿Qué opinas tú de si el conocer nuestra historia, el estar informados y el conocer nuestra historia evitaría el volver a repetirla? Ay, que no repitan porque vamos todos de gira y no va a haber guerra. No van a soltar un petardo que vamos a ir todos volando por donde sea. Entonces, ¿crees que es importante conocer nuestra historia para no repetirse? Hombre, claro que sí. Que es mejor que no haya guerra. Ni guerra ni nada, porque ya han pasado, nuestros padres y nuestros abuelos han pasado muchísimo. Nosotros somos más ignorantes que no vamos a saber ni coger las pistolas. Hombre, pues todo que sea en beneficio está bien. Lo malo es que a lo mejor luego cambia la cosa, pero vamos, la cosa es... El informe siempre viene bien. Siempre aprende uno algo. Es que no es que crea que de poder conocerla, es que tenemos que conocerla. Lo que pasa es que en el caso de nuestro país, la historia está muy distorsionada, no la corrigen ni siquiera de los libros de historia. Todavía se sigue estudiando con los mismos libros del franquismo. Han modificado 4 datos, pero todo esto viene desde la Reconquista o de más allá. Una Reconquista que no sé si los árabes que estuvieron 800 años en España se puede llamar reconquistar algo, o sea, porque había gente que nacía y moría aquí. Eran 800 años, casi 1000 años, ¿no? Bueno, entonces hay muchísimas cosas que son además muy interesantes. Hombre, por supuesto.
La historia no se debe de, por lo menos en este caso no se debe repetir, porque fue una barbaridad, tanto de un lado que de otro. No sabemos si es la culpa que se la tenía Franco, que se la Mola o quien coño la tuviera, pero fue una barbaridad. Y la hemos pagado los demás, los que nos pilló entonces en la época. Todo lo que hemos salido con el estigma este de ser hijos de rojos. Ese es uno de los estigmas más grandes que ha habido. Ahora parece que no tiene mucha importancia, pero en tiempos, en los 40, 50, 60, era un hándicap que teníamos todos. Cualquier cosa que te ibas a preguntar, miraban a ver de dónde venías. Si no veías de la derecha, te ponían pegas. Pero bueno, eso ya, por suerte hemos dejado ya. Ha ido cambiando un poquito. Ahora hemos cambiado mucho y yo he tenido más tiempo todavía para pensar. Absolutamente necesario para que no lleguemos a estos enfrentamientos que vemos fuera de contexto, en el Parlamento o en otros sitios, entre una extrema derecha rancia y casposa y una izquierda que no encuentra su sitio. No lo encuentra, no hace verdaderamente, bueno, ahora el PSOE tiene junto con la coalición de otros partidos, ostentan el gobierno, pero realmente tampoco se ve que hagan demasiado, aunque qué duda cabe que frente a la extrema derecha y a la derecha retrógrada y que se creen que esto sigue siendo suyo, porque ganaron una guerra sus abuelos, pues hombre, todo eso hay que mirarlo. Y sí, yo recomendaría que se lea historia, que además es muy divertida, tiene muchos episodios divertidos. Y muy importante. Exacto. Y además otros son dramáticos, otros son trágicos, como todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo tienen sus miserias y sus grandezas. Entonces yo, sinceramente, creo que se debe, por lo menos la nuestra, porque somos un caso único, de hecho no ha habido una guerra civil como la nuestra, que se matasen hermanos contra hermanos y primos según el lado que cayeras, y que todo eso es conveniente recordarlo precisamente. Voy a tirar de un tópico, que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces es imprescindible saber qué pasó aquí, qué pasó. Y animo a todo el mundo a que lea y que estudie historia. Con el reportaje de hoy hemos llegado a la conclusión que seguir hablando de guerra civil es un tema tabú. De hecho, varias vecinas y vecinos no han querido responder a nuestras preguntas. Con ello llegamos a la conclusión de que estar informados es muy importante para evitar que la historia se repita. Estudiar historia, que no se os olvide, o leer al menos.